Buenas noches, apreciados colegas, estudiantes, público en general. Tengo el honor el día de hoy, por encargo de nuestro decano, el doctor César Vargas Rodríguez, así como también mi honorable junta directiva que nos acompaña el día de hoy, de iniciar esta tercera jornada de nuestro diplomado internacional en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. El día de hoy vamos a tener una jornada bastante apreciable, muy rica en conocimientos, ya que vamos a contar con dos personajes muy importantes del acontecer jurídico de talla nacional y también internacional. Nos referimos a la presencia el día de hoy del doctor Alonso Peña Cabrera, quien nos va a departir una ponencia de forma presencial, así como también contamos con la presencia del doctor Robinson Octavio González Campos, quien se encuentra también en la mesa de honor, para quienes pido un fuerte aplauso y le damos esta bienvenida en nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Y a continuación damos la bienvenida también a nuestro siguiente ponente. En este caso estamos hablando nada más ni nada menos de que el maestro Robinson Octavio González Campos, quien ha egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado en ejercicio en el ámbito penal. 4 años también posteriormente ha escrito en la cátedra universitaria, en la rama del derecho penal. También ha sido en 3 oportunidades juez suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Cono Norte. También ha sido juez supremo titular. También ocupó el cargo de presidente de la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema hasta el año 2008. También ha sido presidente de la sala penal permanente de la misma instancia suprema durante el año 2009. Y como corresponde, a partir de 2010 también ha integrado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También ha sido presidente del Consejo Ejecutivo de la Academia de la Magistratura. Le damos la bienvenida a nuestro ponente, al doctor Robinson Octavio González Campos, para quienes pedimos, por favor, un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos y todas. Quiero, en primer lugar, agradecer al señor decano de este ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque por el honor que me hace de dirigirme a todos los colegas de esta ciudad tan hermosa que es Chiclayo, Lambayeque, y también agradecer al doctor Omar Antonio Zapata López, porque él es el que me contactó con el señor decano para que se concrete la presentación de mi libro en esta hermosa ciudad y también tener la oportunidad de tratar un tema de la teoría del delito. Y quiero empezar diciendo algo que no un jurista lo dijo un filósofo, un matemático, y tiene que ver con la realidad de nuestra justicia penal, la realidad de nuestra política criminal. Y me refiero a Pitágoras. Pitágoras dijo algo inolvidable: educad a los niños y no habrá necesidad de castigar a los hombres. El maestro Raúl Peña Cabrera, padre de Alonso, el maestro José Hurtado Pozo, el maestro Luis Bramón Arias, el maestro Luis Eduardo Roy Freire, cuando en San Marcos tuvimos el honor que nos enseñaran, repetían esto, que tiene que ver con el derecho penal
y la realidad. Porque si nosotros propiciamos, buscamos, difundimos y aplicamos un derecho penal ajeno a nuestra realidad, lo que vamos a propiciar es un no derecho. Y la negación del derecho, ¿me permiten el otro micrófono? Y la negación del derecho es cuando se le extrae al derecho algo que es muy importante para que sea llamado y considerado como tal, que viene a ser la justicia. Derecho sin justicia es un no derecho, no es derecho. No podemos confundir la ley con el derecho, porque efectivamente en nuestra realidad, y ahora más que nunca, hay leyes que son totalmente injustas. Hay leyes que son originadas por la demagogia de los legisladores. Como dice el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, porque estos, los legisladores, buscan sus 5 minutos de pantalla, sus 5 minutos de propaganda, para hacerle creer a la gente que leyes hiperpunitivistas, y como yo las llamo, leyes esquizofrénicas, porque ¿cómo puede ser que por un lado estos mismos congresistas, los de ahora, señalen 30 años para el robo de celulares, 30 años para el robo de celulares, más que la pena señalada por el artículo 106 del Código Penal, que es el homicidio, que es de 6 a 20 años? ¿Cómo podemos ahora establecer decretos legislativos que propician dizque la despenalización o el deshacinamiento de las cárceles? Por un lado metemos 1 millón a las cárceles y queremos sacar 200 de las cárceles. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama demagogia, contradicción, esquizofrenia legislativa. Y eso es lo que estamos viviendo. Nosotros, en este libro que el doctor Omar Zapata me ha hecho el honor de presentar en esta ciudad, Lecciones básicas de teoría del delito, ahí ustedes van a encontrar 2 entrevistas que el que habla le hace al derecho penal. Yo lo entrevisto al derecho penal y el derecho penal me contesta. Y una de las preguntas que le digo: ¿y usted, derecho penal, cree que usted está cumpliendo con sus fines? Y él responde: lo que sucede es que todos en la sociedad tienen intereses. Todos en la sociedad tienen intereses. Y acorde con los intereses de cada realidad es que me utilizan. Y a mí me estudian académicos, doctrinarios. Cuidado, académicos doctrinarios diferentes a nuestros maestros. A los maestros que yo he mencionado son maestros que han salido del seno del pueblo, son maestros que han conocido la realidad social de nuestro país. Son maestros que propiciaban en sus enseñanzas un derecho penal realmente contactado con la realidad. Pero también dice el derecho penal, cuando me responde a estas preguntas, que hay académicos que analizan, que difunden
un derecho penal acorde con sus intereses. Y intereses de carácter, no se olviden, el derecho tiene que ver con la política. El derecho penal es parte de la política criminal, con sus intereses políticos. Cuidado, dice, y en una de las respuestas nos menciona, hay que tener cuidado de aquellos doctrinarios académicos que son excelentes conocedores del derecho penal, conocedores de la dogmática, pero que veamos qué es lo que hacen concretamente. Y menciona a Edmundo Mesger. Edmundo Mesger, en la década de los 30, 40, después 50, etcétera, era un excelente dogmático, conocedor de la dogmática jurídico-penal, admirado en todo el mundo. Tenía diálogos académicos, por ejemplo, con don Luis Jiménez de Azúa. Pero Francisco Muñoz Conde, un profesor garantista español, hizo una investigación. Y en esa investigación, ¿qué encontró? Que Edmundo Mesger, ese gran dogmático jurídico penal, no solo colaboró así porque, en fin, se vio obligado, sino él era del mismo pensamiento, coadyuvó al régimen nazi de Hitler a perseguir a los judíos, a perseguir a los disidentes. Eso lo denunció en su libro y fue premiado en Alemania Francisco Muñoz Conde. Entonces el derecho penal nos dice cuidado con los académicos y cuidado con esos académicos que nos vienen a traer teorías trasnochadas que dizque que son teorías nuevas, cuando en realidad están volviendo a la época hegeliana, porque ya lo dijo Schunemann, un autor alemán, y lo menciono porque Schunemann conoce muy bien a Günther Jacobs. Günther Jacobs tiene una posición no moderna, es una posición de Hegel, de la negación por la negación, y es una posición autoritaria, es una posición, ojo, que no está acorde con nuestra realidad jurídico-constitucional, jurídico-penal de nuestro país. El normativismo, el llamado funcionalismo radical. Y mencionamos esto porque es muy importante que ustedes paren mientes, que tomen conciencia que de un tiempo a esta parte vivimos un carnaval de prisiones preventivas, vivimos un carnaval de sentencias condenatorias injustas, vivimos un carnaval de la transgresión cotidiana del principio de lesividad a la que ha hecho mención el profesor Alonso Peña, del principio de proporcionalidad de las penas, del principio de culpabilidad. Todo esto lo hemos resumido porque es parte de nuestra experiencia de hace más de 40 años estudiando el derecho penal, 40 años dictando clases de derecho penal y hace 50 años de haber recibido las clases de los maestros de mis padres académicos que acabo de mencionar. A mí me han encargado un tema que tiene que ver con la teoría del delito, pero este tema
que tiene que ver con la teoría del delito es específico. Me han dicho que hable sobre las causas de la inimputabilidad. Y me han dicho que también me refiera a las clases de la responsabilidad penal. Vamos a empezar y mencionar cuáles son estas causas, pero las voy a hacer para no aburrirlos, las voy a mencionar, pero voy a poner énfasis, en aquello que no es pacífico, en aquello que constantemente se menciona pero no se entiende. Y voy a hacer una especie de comparación de lo que sucede con nuestro Código Penal con respecto a la inimputabilidad. En primer lugar, la inimputabilidad señala nuestro Código Penal que es el no tener la capacidad de conocimiento de la antijuridicidad, el no saber, no tener esa capacidad de saber el carácter delictuoso de su acto y de determinarse con respecto a esta apreciación. Vale decir, la inimputabilidad es la falta de capacidad cognitiva o cognoscitiva y de la falta de capacidad volitiva. Por eso dice, el que no tiene la capacidad de darse cuenta del carácter delictuoso de su acto y, ojo, no dice y de determinarse con respecto a esta apreciación. Quiere decir falta de capacidad cognitiva y falta de capacidad volitiva. ¿Y cómo se llega a esto? Dice nuestro ordenamiento jurídico penal, se llega por anomalía psíquica o por grave alteración de la conciencia o por la falta de capacidad de percepción de la realidad. Cuando hablamos de anomalía psíquica, creo que todos lo entendemos. La esquizofrenia, la paranoia, enfermedades mentales que no permiten a la gente, al sujeto activo, darse cuenta del carácter delictuoso de su acto y de determinarse con respecto a esta apreciación. La grave alteración de la conciencia, esta grave alteración de la conciencia, y aquí me voy a detener un poquito. Esta grave alteración de la conciencia se puede dar por razones psicológicas, por razones propias de la gente, cuando, por ejemplo, sufre una emoción violenta. Pero sufre una emoción violenta no de aquella señalada como atenuante por nuestro Código Penal en el artículo 109. Esa emoción violenta no es la que propicia la inimputabilidad, sino esa emoción violenta no hace perder la conciencia, no altera a tal extremo la conciencia que hace perder la capacidad de darse cuenta del carácter delictuoso de su acto. Por eso que esa emoción violenta posibilita no la exención de la pena, sino la atenuación de la pena. Pero cuando hablo de la emoción violenta, como decía nuestro maestro Luis Eduardo Roy Freire, decía, hay una emoción violenta que puede hacer que la persona pierda totalmente la capacidad ya cognitiva o volitiva. Esta gran alteración de la conciencia puede devenir en inimputabilidad. Pero hay otra grave alteración de la conciencia que se puede dar por la intoxicación alcohólica o la intoxicación por otras drogas
semejantes al alcohol. Y entonces también en esa situación se puede devenir en inimputable. Y este código del 91 no solo hace mención a la anomalía psíquica, a la grave alteración de la conciencia, sino también a la incapacidad de percepción de la realidad. ¿A qué se refiere? ¿El oligofrénico es un enfermo mental? No. El oligofrénico no es un enfermo mental. El oligofrénico es una persona que no tiene un coeficiente intelectual muchas veces, cuando esta oligofrenia es la del máximo grado, no tiene la capacidad de percibir la realidad, no tiene la capacidad de hacer que su cuerpo, su ser tenga contacto psicológico con la realidad. En ese caso también estas personas son consideradas, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, como inimputables. No tienen la capacidad de percibir la realidad. Y todo esto tiene que ver con alguien que actúa dentro del sistema judicial penal, porque esta situación se tiene que verificar, esta situación se tiene que verificar. Me estoy refiriendo a los peritos psiquiatras, a los peritos psicológicos, a los peritos que van a estudiar a la gente y van a determinar si efectivamente el sujeto tiene una anomalía, psíquica, una enfermedad mental que no le permite darse cuenta del carácter delictuoso de su acto y de determinarse con respecto a él. El sujeto ha sufrido una grave alteración de la conciencia, ha sufrido un trastorno mental transitorio que efectivamente en el momento de cometerlo estaba en esa situación, etcétera. Eso lo tiene que determinar el perito. Yo antes estaba en desacuerdo cuando se decía que los jueces eran peritos de peritos. Yo estaba en desacuerdo. Decía, ¿cómo va a ser posible que los jueces van a saber más que los peritos? Pero la realidad académica, la realidad del ejercicio profesional, la realidad de la legislación comparada o del derecho comparado, nos han hecho parar mientes en que efectivamente, porque si los jueces no fueran peritos de peritos, quienes resolverían los casos, quienes tendrían que decidir los casos, no serían los jueces, sino serían los peritos. El juez tiene que tener una cultura amplia, una capacitación en las ciencias penales como la criminalística, la psiquiatría forense, la psicología judicial, la psicología forense. Tienen que tener, porque ellos son los que van en el juicio oral, por ejemplo, a interrogar a los peritos. Tienen que tener la capacidad de analizar y de criticar las pericias. Hay un estudioso, si mal no recuerdo su apellido, yo soy muy poco de recordar apellidos, soy ingrato, Tarufo, si mal no recuerdo, que nos enseña y nos dice, cuidado, respetemos a los peritos, pero no los endiosemos. No los endiosemos, porque los peritos, así como los académicos, así como los jueces, así como los fiscales, así como los abogados, todos tenemos intereses.
y no necesariamente intereses santos. A veces tenemos intereses no santos y hay que tener cuidado con la evaluación. Por eso los abogados en el litigio, en la litigación oral, cuando hacen los interrogatorios o los contrainterrogatorios, también los abogados tienen que tener estos conocimientos como para poder hacer preguntas idóneas, pertinentes, útiles, conducentes a los peritos, ¿Y por qué pongo énfasis en esto? ¿Por qué pongo énfasis? Porque hay dos cuestiones en el ámbito de la inimputabilidad que voy a mencionar. La primera cuestión, el tema del actio libera in causa, al que ha hecho mención Alonso, el doctor Alonso Peña. El actio libera in causa. Y segunda cuestión, que es importante, sobre todo en nuestra realidad, el tema la inimputabilidad se puede dar, por razones culturales, Nuestro Código Penal, en el artículo 20, cuando se refiere a la inimputabilidad, no menciona felizmente el tema de las razones culturales, no las menciona. Pero sin embargo, con esto no estamos de acuerdo con nuestro maestro. Nuestro maestro José Hurtado Pozo, cuando habla del artículo 15 de nuestro Código Penal, lo que se denomina el error culturalmente condicionado, cuando se refiere a los indígenas, a los nativos, que por razones de idiosincrasia, por razones de cosmovisión, no pueden darse cuenta que la conducta que han cometido era una conducta antijurídica, y por lo tanto, si este error es invencible, estarán exentos de pena. Si es vencible, estarán con una pena atenuada. Sin embargo, el doctor José Hurtado Pozo y otro profesor de la Universidad Católica, el doctor Iván Meini, ambos coinciden que el error de comprensión culturalmente condicionado del artículo 15 no es un error de prohibición. No se le debe de analizar en la parte de la culpabilidad, sino el error de comprensión culturalmente condicionado. Dicen ambos que es una causa de inimputabilidad. Bien, para nosotros, y lo decimos con mucho respeto, sobre todo a nuestro maestro José Hurtado Pozo, para nosotros esto es falso, es un error. Punto número 1. Nuestro Código Penal, a diferencia del artículo 33 del Código Penal colombiano, porque el Código Penal colombiano sí señala lo que voy a decir. Nuestro Código Penal, en el artículo 20, cuando dice están exentos de pena y se refiere a la inimputabilidad, no menciona por razones de la cultura o culturalmente condicionado, no menciona. Por lo tanto, no está sistemáticamente el error como una causa de inimputabilidad. 2, porque además pensar que alguien que porque es indígena y tiene una diferente cosmovisión, o porque es nativo y tiene una diferente cosmovisión, resulta ser que es
menos que las demás personas, es un inimputable, como decía el Código del 24, por ser semisalvaje, semicivilizado, así decía el Código del 24, y lo ponía en el aspecto de la inimputabilidad. Eso no podemos aceptar en nuestro país. Para nosotros, el tema del error de comprensión culturalmente condicionado, cuando desarrollamos, y ustedes lo van a ver en el libro que hoy día se ha presentado, ustedes lo van a ver ahí, cuando desarrollamos el tema, lo hacemos en la parte de la culpabilidad, no de la primera fase, que es la inimputabilidad o imputabilidad, sino de la culpabilidad, como un error de prohibición, como que la gente no tuvo conocimiento de la antijuridicidad de la conducta por razones de cosmovisión, de cultura, error de prohibición culturalmente condicionado. Sin embargo, el artículo 33 del Código Penal colombiano sí dice que es inimputable el que sufre una alteración, una grave alteración de la conciencia, el que sufre anomalía psíquica, enfermedad mental, trastorno mental transitorio, y también por razones de apreciación cultural. O sea, sí consideran al indígena, o consideraban, porque ahora ha habido una morigeración a esto, sí consideraban al indígena, y hasta ahora no ha sido modificado, como que es inimputable porque tiene la condición de ser indígena. Obviamente, los que no estaban de acuerdo con esto han interpuesto demandas ante el Tribunal Constitucional colombiano. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano que señala que no, que esto sería peyorativo, discriminador, y por lo tanto no es una causa de inimputabilidad, sino es un error de prohibición. Ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional colombiano. En nuestro país no hay necesidad de esto, porque felizmente, reitero, el artículo 15 de nuestro código está dentro de las causas de inculpabilidad. El artículo 14, como ustedes saben, habla sobre el error de tipo, que es otra cosa, el error de prohibición vencible o invencible. Y el artículo 15, inmediatamente después, nos habla del error de comprensión culturalmente condicionado. Entonces, fíjense, ya estamos tratando la inimputabilidad con respecto al tema de si son inimputables los indígenas o los de las comunidades nativas, y hemos dicho que no. Se trata de un error de comprensión culturalmente condicionada. El otro tema. Muy bien, el profesor Alonso Peña nos ha mencionado algunos temas de la parte especial. Nos ha mencionado, por ejemplo, al artículo 108b, el feminicidio. Yo voy a mencionar al artículo 121b, las lesiones graves contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Voy a hacer mención también al artículo 122, las lesiones leves. Y por último, voy a mencionar al artículo 442 del Código Penal, que tipifica el delito de agresión, sin llegar a lesionar,
Sin embargo, se humilla, se discrimina a la mujer. Esos sujetos que insultan, le dicen la vela verde, le dicen él es una tal por cual, etcétera, de la A hasta la Z, ¿no? Sin embargo, no la lesionan, pero ahora es delito de agresión. Pero ahí, damas y caballeros, colegas, ahí se señala en estos artículos que he mencionado, el 108B, el 121B, el 122, el 442, etcétera, se señala un agravante, una agravante. ¿Y qué dice esta agravante? El que comete estos delitos bajo los efectos de la ebriedad alcohólica o de la drogadicción. Entonces nos preguntamos, ¿qué? ¿Desapareció la inimputabilidad por intoxicación alcohólica? ¿Desapareció la inimputabilidad por el actuar en estado de drogadicción? Ya no hay inimputabilidad, hay una contradicción intrasistemática, porque si alguien en estado de ebriedad, ojo, no cualquier estado de ebriedad, en un estado de ebriedad que no le permite en el momento de la comisión del hecho delictivo darse cuenta del carácter delictuoso de su acto o de determinarse con respecto a esta apreciación, pues es un inimputable. Y como decía Mario Moreno Cantinflas, decía, si yo fuera juez y veo que efectivamente el que cometió el hecho no estaba, y esto lo tienen que decir el perito o los peritos, pero también yo tengo que ilustrarme, yo tengo que documentarme, yo tengo que conocer psiquiatría forense, tengo que conocer psicología forense, tengo que saber hasta qué punto la ebriedad alcohólica puede permitir. Depende de la personalidad y de la constitución psicológica y biológica del sujeto, puede hacer que éste devenga inimputable. Si yo llego a esa convicción, al margen de los artículos que he mencionado, yo simplemente diría, es un inimputable, está exento de pena, ha cometido un injusto, ojo, ha cometido un injusto, no ha cometido un injusto culpable, porque es inimputable. Solo los que cometen los injustos culpables, injusto culpable delito, son los que merecen pena. Los que cometen injustos no culpables porque son inimputables, se les aplica medidas de seguridad. No se puede aplicar medidas de seguridad predelictivas. El sujeto, por lo menos, como lo ha dicho el doctor Alonso Peña, tiene que haber cometido un injusto, no culpable. Todavía no delito, porque para que sea delito tiene que ser injusto, culpable. Por lo tanto, el que comete un injusto, si es que no comete un injusto, no se le puede aplicar ninguna medida de seguridad. Solo el que comete injusto y es inimputable se le aplica una medida de seguridad. Pero alguien dirá, pero entre lo general y lo especial, prima lo especial. Un ratito, tenemos que verificar si efectivamente esa persona podía o no darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero aquí viene el tema aquí viene este tema que a veces lo mencionamos y yo también he evolucionado. Antes de leer a Zaffaroni, antes de leer a los autores extranjeros, Silvestroni, por ejemplo, un español, o haber leído las sentencias
de la Corte Suprema Alemana, ejecutorias de la Corte Suprema Alemana. Yo antes decía, bueno, pues, ¿en qué consiste el actio libera in causa? El actio libera in causa, o alic, así también se le denomina alic. El alic, el auto libera in causa. ¿En qué consiste el actio libera in causa? Consiste en que el sujeto se pone conscientemente, adrede se pone en estado de inimputabilidad. En estado de inimputabilidad. Yo adrede me emborracho para después matar. Yo adrede me drogo y caigo en la inimputabilidad para después violar, etc. O para violentar a una mujer, para pegarle a una mujer por su estereotipo de género, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, repetía, ¿no? Y decías, claro, se pone en estado de inimputabilidad y pues ya no es imputable, ya no es imputable. Entonces, leyendo a Zaffaroni, leyendo a otros autores, incluso a Roxin, pues todos coinciden que en realidad el actio libera in causa no puede ser considerado como una conducta imputable. El que ha estado en estado de ebriedad o drogadicción y él, antes de drogarse, antes de ingerir alcohol, ha decidido cometer un delito y luego de estar drogado o embriagado comete el delito, pues es imputable. Entonces comienzan a analizar, porque hay dos teorías con respecto a la ley o al actio libera in causa, que dicen, la teoría de la excepción. Excepcionalmente, porque el sujeto se preordenó a cometer un delito en estado de embriaguez alcohólica o de drogadicción, se preordenó, y por lo tanto el resultado de la muerte se le tiene que imputar porque cuando se emborrachó o cuando se drogó, él ya tenía el conocimiento y la voluntad de cometer el delito en ese estado. Esa es la teoría de la excepción. Pero ¿qué nos dice Roxin? ¿Qué nos dice Eugenio Raúl Zaffaroni? Silvestroni. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, no, porque estarías yendo en contra del principio de legalidad. Y el principio de legalidad, ¿qué nos dice? En el caso de nosotros, artículo 20, el que con grave alteración de la conciencia comete un injusto, pues no es culpable por ser inimputable. Es lo que nos dice. Por lo tanto, estaría yéndose en contra del principio de legalidad. Y hay otra teoría, la teoría del tipo penal, la teoría del tipo penal. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice, el actio libera in causa, en realidad, consiste en que el sujeto ha cometido el hecho típico, porque hay un inicio de la conducta y luego hay un resultado. Y en el inicio de la conducta el sujeto estaba en un estado consciente, en un estado de imputabilidad, y se preordenó y terminó en una situación de resultado delictivo. También esto es criticado y analizado por quienes he mencionado, Roxin, Zaffaroni, Silvestroni, etc. Y nos dicen ellos, un ratito, ¿cómo puedes tú hablar que hay tipicidad, ni siquiera objetiva y menos subjetiva, si una cosa es el accionar de emborracharse? La pregunta es,
Emborracharse, como muy bien hacía este ejercicio de reflexión Alonso, ¿emborracharse es delito? ¿Emborracharse es delito? No. ¿Drogarse es delito? No. ¿Y entonces dónde está la tipicidad objetiva? No es delito, se emborrachó, se drogó. Y después ya cuando estaba borracho o cuando estaba drogado, ojo, y aquí juega un papel importante la pericia. Si en ese momento en que se dio el resultado, se actuó ilícitamente, se violó, se robó o se mató, estaba en un estado de imputabilidad o de inimputabilidad. Si estaba real y efectivamente en un estado de inimputabilidad, no podemos condenarlo. Tendremos que aplicarle una medida de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 108b, 191b, 122, 442 de nuestro código cuando señala como agravante? Nosotros podemos interpretar, será pues un agravante en tanto y en cuanto la pericia psiquiátrica, psicológica, señalen que ese señor en el momento de cometer, a pesar de estar ebrio o a pesar de estar drogado, sí se daba cuenta del carácter delictuoso de su acto. Sí se daba cuenta del carácter delictuoso de su acto. Porque si no se diera eso, estaríamos contradiciendo lo que señala el artículo 20, inciso primero de nuestro Código Penal. Pero no quiero dejar de mencionar, porque esto es parte de la cultura jurídica, no quiero dejar de mencionar el artículo 33 y el artículo 20 del Código Primero colombiano, 33, y artículo 20 del Código Penal español. ¿Saben qué? Ellos sí, seguramente han analizado estos temas del cuestionamiento de la ALIC, del actio liberi in causa, seguramente ellos han analizado. Y bueno, pues, ¿qué hicieron los legisladores? En el artículo 33 del Código Penal colombiano se dice: el que con grave alteración de la conciencia y no se daba cuenta del carácter delictuoso de su acto y se determinara de acuerdo a esta apreciación, será inimputable, dice ya, salvo que él adrede, salvo que este sujeto adrede voluntariamente se haya puesto en ese estado de inimputabilidad. Vale decir, elevan el actio liberi in causa, el ALIC, lo elevan a categoría legal, O sea, como diciéndole a Roxín, a Zaffaroni, a Silvestroni, como diciéndole: oigan, ustedes tienen razón, pero la ley es la que manda. La ley es la ley. Así sea mala la ley. Ustedes tienen razón, pero ya aquí hemos solucionado el problema. Así que los jueces, sin más ni más, dirán: si es que este sujeto se puso en estado. Y yo les respondería, y eso lo dice el artículo 33 del Código Penal colombiano, y asimismo lo dice el artículo 20 del Código Penal español. Ambos dicen, coinciden en esto. Pero yo les respondería esto: sí, efectivamente, siempre y cuando ellos se hubieran puesto adrede en esta situación. La pregunta es: ¿qué situación? ¿Cuál situación? Pues una situación, ojo, una situación de repente de embriaguez, de drogadicción, pero siempre y cuando en el momento preciso, y esto lo tiene que decir la pericia, en el momento preciso, a pesar de esta ebriedad, a pesar de esta drogadicción, sí podían darse cuenta de lo que estaban
haciendo, porque si no, no hay inimputabilidad. Pero ya, y esto, señores, luego lo vamos a volver a señalar cuando hablemos del otro tema, que ya voy a entrar en él. Señores, lamentablemente, como decía un autor argentino de hace muchos años, ahorita no se me viene a la memoria el nombre, y como lo dice Laura Zúñiga, también una autora peruana, ¿saben qué? La ley a veces hace que bibliotecas enteras dejen de tener valor por el principio de legalidad. Pero yo tengo algo que sí utilizaría, como decía Cantinflas, si yo fuera juez, y diría, sí, esta ley es ley, la ley es la ley, y dura es la ley, pero hay que aplicarla, pero un ratito. ¿Y el filtro constitucional? ¿Y el filtro convencional? ¿Y el control difuso que tenemos o que tienen los jueces, el control difuso de la Constitución, esa capacidad de decir valientemente, esta ley es ley, pero no es una ley compatible con la Constitución? Y si no es ley compatible con la Constitución, ¿qué hago? No la aplico. Aunque después me enmienden la plana en la sala constitucional de la Corte Suprema, que generalmente es algo increíble. Generalmente los de la Sala Constitucional de la Corte Suprema están compuestos por no penalistas, que no conocen derecho penal. Y por eso es que cuando los jueces penales generalmente aplican este control difuso, generalmente declaran nula la inaplicación de la ley por razones constitucionales. Y se vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que yo les traigo con respecto a las causas de inimputabilidad. Y termino esta partecita señalándoles o repitiendo lo que decía Taruf. Los jueces tenemos que tener cuidado con las pericias. Los jueces tenemos que analizar las pericias. Por eso es que es muy importante, y no me dejará mentir el profesor Omar Antonio Zapata López, no me dejará mentir cuando en el interrogatorio a los peritos tenemos que verificar la solvencia científica del perito, tenemos que verificar los conocimientos y experiencia de los peritos, tenemos que verificar incluso la personalidad de los peritos. Por eso es que cuando se hace litigación oral y se habla de las técnicas del interrogatorio, muchas veces el interrogatorio contra unas pruebas periciales tiene que ver con la desacreditación del perito, cuando esta pericia notoriamente, relevantemente, es una pericia muy interesada y no santa. Entonces, este es el tema de las causas de la inimputabilidad que pongo a consideración de todos ustedes. Ahora, otro tema que me han encargado es las clases de responsabilidad penal. Es un tema realmente, el epígrafe, el título de este tema es genérico. Es genérico. Cuando leí y decía las clases de responsabilidad penal. Primer punto, ¿qué se entiende por responsabilidad penal? Lo ordinario de la responsabilidad penal, cuando uno habla de responsabilidad penal es, bueno, pues, es que tú te haces responsable de tu conducta delictiva. Si has cometido un delito, entonces tu responsabilidad nos lleva a nosotros a imponerte una pena. Eso podría ser considerado como responsabilidad penal en términos ordinarios.
Pero la palabra responsabilidad ha sido realmente puesta en tela de juicio y utilizada con diferentes significados. Si ustedes leen el artículo 7º del título preliminar de nuestro Código Penal, el epígrafe, dice principio de responsabilidad. Y todos los que alguna vez hemos leído algo del derecho penal, decimos un ratito, principio de responsabilidad. ¿No será acaso principio de culpabilidad? Es principio de culpabilidad. Pero en la época en que se estaba elaborando el Código Penal, en esa época, pues era la época en que Klaus Roxin hacía reflexiones sobre la culpabilidad. Y Klaus Roxin llegó un momento a plantear, después se corrigió felizmente, llegó un momento a plantear que la culpabilidad debía desaparecer, porque la culpabilidad no decía mucho, porque la culpabilidad tenía como sustrato, como base, al libre albedrío. Y en realidad el libre albedrío no se puede verificar científicamente. Por eso es que debe de desaparecer, y en vez de utilizar la palabra culpabilidad, deberíamos de utilizar la palabra responsabilidad. Eso decía Roxin en un primer momento. Pero después Roxin, viendo la arremetida de los normativistas, viendo la arremetida de los que propician un derecho penal autoritario y parando mientes que ese jus puniendi o derecho subjetivo de punir que tiene el Estado es mal utilizado en contra del individuo, de sus libertades, y el derecho penal muchas veces se convierte en un instrumento de sojuzgamiento, de persecución política incluso. Entonces Roxin dijo, no, un ratito, me estoy equivocando. No, me estoy equivocando. La culpabilidad es necesaria. No puede haber delito sin culpabilidad. La culpabilidad es una garantía. La culpabilidad es un baremo para el jus puniendi del Estado. La culpabilidad es un límite. La culpabilidad nos va a evitar el abuso del jus puniendi por parte del Estado. No puede haber delito sin culpabilidad, decía Roxin. Entonces, pero alguien más roxinista que Roxin, en aquella época, en vez de utilizar la palabra culpabilidad, dijo principio de responsabilidad. Y en realidad nosotros tenemos que traducir este epígrafe y decir, se trata del principio de culpabilidad. Porque Roxin después dijo algo con lo que sí estoy de acuerdo, y se los voy a transmitir a ustedes, o les voy a hacer recordar a ustedes. ¿Qué dice Roxin? La culpabilidad es necesaria. No puede haber delito sin culpabilidad. Tiene que ser el injusto culpable. La culpabilidad es necesaria, dice Roxin. Pero la culpabilidad no es suficiente. La culpabilidad no es suficiente. Tenemos que darle a los jueces la facultad de llegar a un extremo en el que encontremos un injusto culpable, vale decir que un sujeto haya cometido una conducta típica antijurídica y culpable, y aún a pesar de eso, tenemos que poner otro baremo, tenemos que poner otro límite. Oiga, juez, es conducta típica antijurídica y culpable, pero necesita usted verificar si hay necesidad preventivo general o preventivo especial de punir. Porque si no hay esa necesidad preventivo general o preventivo especial de punir, a pesar de que la conducta es típica antijurídica y culpable, pues no es punible. Entonces, para punir tiene que haber culpabilidad más necesidad preventivo general o preventivo especial de punir, y a esto Roxin le llama responsabilidad. Entonces,
reflexionando el título que me dieron para exponer el tema, clases de responsabilidad, ya estamos viendo una definición ordinaria, una definición técnico-jurídica que significa responsabilidad, culpabilidad más necesidad preventivo general y preventivo especial de punir. Pero también tenemos que hablar de la responsabilidad penal, ahora de la responsabilidad penal de las personas naturales. Antes esto era un pleonasmo, antes era una redundancia. Responsabilidad penal de las personas naturales. Oye, pero ¿quién más tiene responsabilidad si no es persona natural? Penal. ¿Quién? Pues nosotros estamos de acuerdo con esto. Sí, ¿quién más puede tener responsabilidad penal? ¿Quién más puede cometer una conducta típica antijurídica y culpable si no es un ser humano, una persona natural, una persona individual? ¿Quién? ¿No? Laura Zúñiga, Francisco Muñoz Conde, Schunemann y una serie de juristas, Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Celis Mendoza Ayma, todos ellos, y el que habla, estamos de acuerdo. Solo la responsabilidad penal le corresponde a una persona natural. Pero vuelvo a decir, esto lo dice la doctrina, esto lo dice la academia, lo dice, pero volvemos a decir, ¿qué dice la ley? Y entonces Laura Zúñiga, Francisco Muñoz Conde, Schunemann y todos los que no estamos de acuerdo, ¿qué dice la ley? Pues en España ya el artículo 31 bis, el artículo 31 ter, el artículo 31 cuarter y el artículo 31 quinquies, así llaman ellos. Esos artículos hablan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nos hablan, nos guste o no nos guste, ya en España hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí en el Perú se ha dado la ley 30.424, la ley 30.424. ¿Qué dice esta ley? Esta ley habla sobre el compliance o compliance, o no sé cómo se pronuncia, compliance, ¿ya? Pero yo digo la ley de cumplimiento, porque eso es lo que significa. Carajo, ¿por qué tenemos que rompernos la lengua con estos idiomas si es fácil decir la ley de cumplimiento? Pero ¿saben qué? Acá me acuerdo lo que me dijo una vez un criminalístico. Un criminalístico me dijo, oye Juancito, le digo, ¿por qué hablan de escena del crimen? ¿Por qué hablan de escena del crimen si en nuestro país no hay crimen? En nuestro país hay delitos, no hay crimen, hay delitos y faltas, no hay crímenes. Hay delitos agravados, hay delitos atenuados, pero son delitos y faltas. ¿Pero por qué se habla de escena? ¿Saben qué me dijo? No, doctor, es que decir escena del crimen da caché, pues doctor, da caché. Suena bonito, como que la cosa vale más, ¿no? ¿No? Igual, dicen compliance o compliance. Bueno, yo digo la ley de cumplimiento. Y la ley de cumplimiento que nos dice que las empresas, las personas jurídicas tienen que autorregularse, tienen que tener gerencias, ordenamientos, reglamentos en sus senos que prevengan el delito. Y los que cumplen con esto, por eso se llama la ley del cumplimiento, de que tengan una organización de tal manera que prevenga, que
que se evite la comisión de delitos por parte de los que la representan, de los trabajadores, de los gerentes, etcétera, de los representantes legales, etcétera. Entonces, estas personas no van a ser sancionadas. Y en realidad, según nuestro modesto entender, según nuestro criterio, han hecho bien los legisladores en decir, con esta ley 30.424, en decir que realmente las personas jurídicas en nuestro país, por lo menos desde el punto de vista de la letra de la ley, no tienen responsabilidad penal, sino tienen una responsabilidad administrativa. Pero ahí salen los defensores de esta teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los grandes estudios que les conviene, por supuesto, que en vez de hablar de una responsabilidad administrativa, se hable de una responsabilidad penal, porque así los empresarios van a temblar. Oye, y entonces me van a buscar como abogado especialista en compliance, ¿no? Especialista en esta ley de cumplimiento. Y entonces salen a la palestra y dicen, lo que ha querido decir la ley 30.424 no es responsabilidad administrativa, es responsabilidad penal, porque prácticamente dice lo mismo que la ley, que el Código Penal español en el artículo 31 bis. Bien. Yo voy a dejar, o en todo caso voy a enviar el esquema, los apuntes que he hecho para venir a hablar con ustedes, y ahí vamos a mencionar justamente estos artículos y algunos estudios que se han hecho. Hay un estudio hecho por un profesor peruano, Chanján se llama, ahí está Chanján, con una dama, que no me acuerdo su nombre, pero ya me comprometo a enviarles esto para que todos ustedes lo tengan, que hacen un estudio comparativo entre el artículo 31 bis y siguientes del Código Penal español y la ley 30.424. ¿Qué dicen ambos? Dicen, de acuerdo a lo que se ha hecho en España, a la jurisprudencia que ya es existente en España con respecto a la responsabilidad penal, a las modificaciones recientes, el 2015 me parece, porque desde el 2010 tienen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las modificaciones que se han hecho, ¿saben a qué tienden? Dice, tienden a que cada vez más solo sea una letra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero en el fondo, estas leyes, tanto la del Código Penal español como la peruana, buscan, en realidad, buscan la no responsabilidad de las personas jurídicas, la no responsabilidad penal de las personas jurídicas. Laura Zúñiga, que también está mencionada allí, Laura Zúñiga, una peruana que es catedrática de Derecho Penal en Salamanca, en España, hace muchos años. Laura Zúñiga, ¿qué nos dice? Laura Zúñiga nos dice, ¿saben? Qué casualidad que para las personas naturales, para las personas individuales, existe el derecho penal del enemigo. Cada vez más el derecho penal es más duro, hiperpunitivista, autoritario, busca relajar las garantías constitucionales para las personas naturales. Pero qué casualidad que en el ámbito del derecho penal de las personas jurídicas, qué casualidad que se está buscando con las modificaciones que ha sufrido el Código Penal español, lo que se está propiciando es un derecho penal, ojo, es un derecho penal del amigo.
Es un derecho penal del amigo. Cada modificatoria que sufre el Código Penal español con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que está buscando es que se haga menos responsable y que sea una utilización demagógica, simbólica del derecho penal. Vale decir, yo termino con esto, la responsabilidad de las personas jurídicas, yo le pondría el título de un vals que es muy famoso en Lima. Ese vals se llama "Usted es puro cuento". Yo diría la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en nuestro país de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En el fondo es puro cuento. Muchas gracias.